Cuando ocurre el cambio presenta. Devocionales de N.G. White. El Cristo triunfante. Matutina correspondiente para el 3 de abril. Siempre necesitamos confiar en Dios. Por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11:27. La inspiración comentando este versículo en el libro La Educación en la página 61 nos dice: Moisés poderoso por la fe, ese es el subtítulo. Y yo pregunto, hermanos, poderoso en la fe. Hay una cita de la hermana White, que no la tengo ahora mismo, que dice que son pocos los que pueden encontrar el conocimiento de la fe. Son pocos, hermanos. ¿Por qué? Porque para todos nosotros, o para muchos, la fe es creer. Es creer. Y dicen cuando tienen una situación: no, pero yo creo que Dios puede, yo creo, yo no sé por qué. No viene la respuesta porque yo creo. Porque para todo el mundo, para la mayoría, la fe es creer. Y la fe, mis hermanos, y lo he hablado en otras de las matutinas, la fe es obediencia. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin obediencia no podemos agradar a Dios. Y podemos creer que Dios es capaz de todo, de realizar cualquier cosa, porque los demonios creen y tiemblan y no agradan a Dios, no le agradan. Y ellos creen. Entonces la fe tiene que ser algo más que el simple creer. Es la obediencia. Dice la inspiración que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque el primer Adán creó la desobediencia al comer del árbol prohibido. Pero Jesús es el autor de la fe porque Jesús creó la obediencia y la llevó hasta la muerte. Por eso dice que es el autor y consumador de la fe, porque la consumó hasta la muerte. La obediencia, porque fue obediente a su Padre en todo. Y es por eso que sin fe es imposible agradar a Dios. El tema de la justificación por la fe. Somos justificados únicamente, hermanos, porque obedecemos. Si no obedecemos, no puede haber justificación para nosotros. El tema de la justificación por la fe tiene que ver con la obediencia. Y ahora vamos a ver qué nos dice la inspiración en cuanto a Moisés. Cuando quedó privado del cuidado protector del hogar de su infancia, Moisés era menor que José y que Daniel, y sin embargo ya había moldado su carácter, los mismos instrumentos que moldearon la vida de aquellos. Pasó solamente 12 años con su parentela hebrea, pero durante ese tiempo puso el cimiento de su grandeza, una persona de fama poco pregonada. Jocabed era mujer y esclava. Su destino en la vida era humilde y su carga pesada. Sin embargo, el mundo no ha recibido beneficios mayores mediante ninguna otra mujer, como con excepción de María de Nazaret. Sabiendo que su hijo había de pasar pronto de su cuidado al de los que no conocían a Dios, se esforzó con más fervor aún para unir su alma con el cielo. Trató de implantar en su corazón el amor y la lealtad a Dios. Y llevó a cabo fielmente esa obra. Ninguna influencia posterior pudo inducir a Moisés a renunciar a los principios de verdad que eran el centro de la enseñanza de su madre. Amén por eso, mis hermanos. Y comentando estos párrafos que hemos leído, la educación de nuestros hijos
depende en mayor grado de nosotras las madres. Nosotras somos las que tenemos que moldear el carácter de nuestros hijos con la ayuda de Dios. En poco tiempo Moisés iba a pasar a manos del mundo, por decirlo así, porque iba a ir a una casa donde no había presencia de Dios. Pero el tiempo que le tocó a Jocabed tener que educarlo, como dice la inspiración, ella le sembró a Cristo en el corazón de manera tal que cuando él estuviese fuera de ella, eso pudiera predominar en él. Y así sucedió. Y así sucedió. ¿Y qué nos deja a nosotros esta lectura como madre y esa enseñanza que le dio Jocabed a Moisés? Que nosotros como madres tenemos una gran responsabilidad, que tenemos que moldear el carácter de nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios, para que ellos puedan ser entes, hermanos en el mundo de bien para bien, de que de nuestros hijos se puedan decir, he aquí un hijo de Dios, y que en el rostro, en las acciones de nuestros hijos se pueda reflejar Cristo Jesús. Párrafos 1 en adelante. Moisés era un hijo de Dios que fue elegido para realizar una obra especial. Siendo adoptado por la hija de Faraón, fue grandemente honrado por los miembros de la corte real. Como nieto del monarca, todos deseaban enaltecerlo. Lo consideraban como el sucesor al trono. Moisés era un hombre inteligente. En la providencia de Dios se le dio la oportunidad de capacitarse para una gran obra. Fue cabalmente educado como general. Cuando marchó para hacer frente al enemigo, tuvo éxito y al volver de la batalla, todo el ejército le rindió homenaje. A pesar de esto, constantemente recordaba que mediante él Dios se proponía liberar a los hijos de Israel. Pero, aunque reconocido por su saber entre los egipcios, en el servicio de Faraón recibió un molde que lo descalificaba para la labor que habría de realizar. Esta debilidad se manifestó cuando al visitar a sus hermanos vio a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. De inmediato Moisés se tomó el caso en sus manos, mató al egipcio y lo escondió en la arena. A fin de preparar a Moisés para la obra que se le había asignado, el Dios del cielo lo apartó del medio en el que se encontraba. Tendría que entrar en una nueva escuela, la escuela de la providencia. ¿Qué transformación se habría de producir aquí en la vida y en el empleo de Moisés? Considerando esta experiencia desde el punto de vista humano, algunos observadores podrían inclinarse a decir que este fue un gran error de parte de Moisés. En vez de permitir que este erudito general, a quien se consideraba íntegramente preparado para realizar la obra prevista, siguiera adelante y concretara la labor. El Señor lo envió a las montañas a obtener una educación que lo haría apto para desempeñarse como el general de Israel. El plan de Dios era que Moisés permaneciera solo, confiando en su brazo poderoso y que aprendiese a orar y a creer. Cada uno debe tener una experiencia individual. Todos deberíamos aprender las lecciones que la providencia desea enseñarnos. Si solo buscamos que otros nos ayuden y que sostengan, si solo dependemos de la ayuda infinita, jamás podremos conocer el verdadero potencial de nuestra fuerza, porque no hemos estado solos, permitiendo que únicamente Dios sea nuestro ayudador. Cuando avanzamos hacia un terreno en el que debemos estar solos, la raíz de nuestra fe crece en dirección a la única fuente de ayuda, el Dios infinito. Manuscrito 36.885. Mis queridos hermanos, esta matutina me recuerda
que leí en uno de los libros de la hermana Elena, que Dios no nos deja en un solo lugar cuando quiere prepararnos para su obra, que a través de la providencia, por el medio que Él nos conduce, nos capacita. Aprovechemos, mis hermanos, cada dificultad que se nos presenta para crecer y desarrollar un carácter simétrico al de Cristo Jesús. Padre nuestro, gracias por la providencia que es el medio por donde nos conduce y nos ayuda a crecer espiritualmente. Y que el proceso de la santificación, mi Señor, es un proceso evolutivo en el tiempo. Gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos acompañe hoy. Amén, amén y amén.